Hoy es domingo de... Correcto, muy bien. Según la historia y la tradición, decimos que hoy es domingo de Ramos, donde nuestro Señor Jesucristo entró, hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Tenemos ya 2000 años celebrando el domingo de Ramos. Por tradición en mi familia, no sé, ustedes en su familia o en su tierra, no sé muy bien cómo va la cosa aquí en España respecto a eso, pero acostumbraba por tradición mi familia antiguamente en el catolicismo ir a misa, doblaban una palmita, la bendecían y por tradición llevarse esa palmita y que durara hasta el año siguiente, que no le pasara nada, por tradición. En la capital de Venezuela, en casi todos los estados de Venezuela, se hacía el domingo y habían procesiones y bendecían las palmas y salía el cura y bendecía las palmas y toda la atención era dirigida hacia las ramas, a las palmas, a las flores y se dejaba de lado al protagonista que era Cristo Jesús o que es Jesucristo. Somos, se me olvida la frase, que somos en vez de homus erectus, que somos en vez de hombres firmes, rectos, somos hombres fabricadores de ídolos. Entonces, la entrada triunfal de Jesucristo se desvía toda la atención del Rey de Reyes y Señor de Señores y se la ponemos a la ramita. Muy bien, correcto. Eso es parte de lo que vamos a ver hoy. La entrada triunfal de Jesucristo. Jesús y su entrada triunfal. Eso está en Mateo 21. El que tenga la Biblia lo quiera buscar, lo va buscando. Mateo 21, del 1 al 11. Jesús la entrada triunfal. Como sabemos la historia, por una razón u otra, un motivo u otro, sabemos universalmente, cuando se dice universalmente, que todo el globo terráqueo tiene conocimiento de ese suceso histórico, pero también de ese suceso religioso y también de ese suceso trascendental para la humanidad que marcó el antes y después del tiempo, que es antes de Cristo y después de Cristo. Y esto es algo que sucedió, fue un evento que sucedió. Nosotros como cristianos evangélicos, que nos hacemos llamar, decimos que somos, ¿cómo impacta esto en nuestras vidas? ¿Qué beneficios trae eso a nuestras vidas? Pero sobre todo, ¿cuál es la importancia de ese suceso? Porque no es solamente que entró, sí, lanzaban sus chaquetas y lanzaban los ramos y todo lo que sabemos que sucedió, sino que marca eso con contundencia. Mateo 21, del 1 al 11. ¿Alguien lo tiene lo que leer? Lo leemos. Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino, o sea, un burrito pequeño, con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Eso está en el libro de Zacarías. No, Zacarías. Está en el libro de Zacarías. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti montando un manso asno y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron al asna y al pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos, lo que decía Elías, tendían los mantos, sus capas, en el camino, y otros arrojaban grandes ramas de los árboles, y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo el cántico que cantamos ahora mismo: Hosana al Hijo de David, bendito sea, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este?
Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Bendito seas una vez más, poderoso Rey eterno, que sea tu Espíritu Santo, encendiendo nuestros corazones, Padre, prestando toda nuestra atención humanamente hablando, y que sea tu Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, que nos guíe a través de las Escrituras, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pasó allí realmente? ¿Qué significado tiene esa escena? ¿Qué significado tiene ese suceso? Que además de bíblicamente, históricamente se reconoce que pasó. ¿Cuál es el propósito? Uno de esos lo dice el mismo pasaje, que es que se cumpliesen profecías. Dicho, eso venía anunciado muchísimos años antes de Jesús, de que eso sucedería. En Zacarías 9:9, en Salmo 118 del 25 al 26, Salmo 8:2 y Ezequiel 44:1-3 describen esta escena y el cumplimiento de lo que allí decía. ¿Cuál era el significado de eso? Salmo 118, 25 y 26, ¿vale? Si lo tiene. Mariela, Salmo 8:2. Salmo 8:2. Amén. Salmo 118, 25 y 26. No, 118, versículo 25 y 26. 25 y 26 solo. Y Ezequiel 44, del 1 al 3, dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual miraba hacia el oriente, y estaba cerrada, y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. El suceso que marcó, que hizo Jesucristo. Es esta escena que estamos viendo en Mateo 21, que va Jesucristo montado en el pollino, en el asna, y entra a Jerusalén por esa puerta, por esa entrada triunfal. Lo que conocemos hoy en día como Domingo de Ramos, en costumbre religiosas católicas, es realmente la entrada triunfal de Cristo Jesús, porque cumple, entre otras más, estas profecías. Pero vamos a profundizar en una más, que no hemos profundizado hoy, que sale en el capítulo 9 de Daniel, que marca la entrada triunfal contundentemente, y qué beneficio trae a nosotros como cristianos, y qué nos habla a nosotros lo que sucedió allí. Daniel 9. Porque mucho se habla de la respuesta, que hay una respuesta en ese capítulo, pero no se habla del por qué responde Jehová, Dios Todopoderoso, y cómo responde. Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo Daniel, profeta Daniel, el mismo que estuvo en el foso de los leones, yo, Daniel, miré atentamente los libros de los números en los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Jeremías 25 y 29 hace referencia que el profeta Daniel estaba estudiando las escrituras y se consiguió con esos datos. Y dice, el que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Como él estaba manejando números que estaban pasando los 70 años y vio que estaba sucediendo algo que Jehová había dicho que sucedería,
Recuerden la lectura que hizo Elías al principio de sus anotaciones, claro está que él tiene allí. Y dice, yo volví mi rostro a tierra, yo volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno. Este es Daniel hablando, escribiéndolo. Silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, 2 puntos, comienza la oración que estaba haciendo Daniel en ese momento, en ese día. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, Daniel no dice reconoce su pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel el profeta reconociendo que él está metido en el mismo saco. Por eso es que lamentablemente siempre llamo reflexión como cristiano evangélico que soy, que muchas veces decimos tal persona y caemos pesados porque andamos diciendo tal persona esto, tal persona aquello, y no nos metemos en el saco, que todos somos pecadores al fin y al cabo. Aquí Daniel lo asume. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a los siervos, a tus profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros principales, a nuestros padres, a todo el pueblo de tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo nombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, todo el mundo. Y en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. No dice pecaron, dice pecamos. Él está metido en el saco. El profeta está confesando que ha pecado y está confesando por profeta, asume el papel de profeta y dice y ora al Señor por el pueblo. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Dios Padre, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros oramos, tenemos que comenzar. Me gusta el modelo de oración que usa Daniel porque reconoce la autoridad total y suprema, la santidad, la gloria, la majestad de Dios. Comienza reconociendo eso y luego confesando su pecado, el de él y el de su pueblo. Y en nuestro caso decía, seremos nosotros, nuestra casa, nosotros y nuestra iglesia. Yo como individualmente hablando y mi familia, porque todos los días pecamos y pecamos porque somos pecadores. Lo que clase que estudiamos hace poco, vivir en Romanos 7 y la lucha que hay de la carne con el espíritu, que tenemos que dar batalla con eso todos los días. Y el que no siente esa batalla es porque de verdad no está haciendo nada, porque si todos los días, si estamos en un cuerpo de carne luchando en nuestra naturaleza espiritual, tenemos que sentir esa explosión dentro de nosotros. Aquí Daniel está orando al Dios Altísimo por su pecado y por el de su pueblo. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. La apostasía de Israel desde los inicios. Por lo tanto, ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, Deuteronomio 28. Bendición y maldición. Si obedeces, bendición. Si desobedeces, maldición. Si te apegas, bendición. Si no lo haces, maldición. Siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se había hecho en contra de Jerusalén. Jerusalén fue, él está hablando de esto porque Jerusalén fue sitiada por el imperio babilónico. Ya estaban siendo sitiados. Habían destruido el primer templo, el imperio babilónico. Conforme está escrito en Moisés, todo el mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Dios. O sea, había orgullo de paso. ¿De por qué no merecemos esto, Dios? Si eres malo. No reconocían su pecado. Para convertirnos de nuestras maldades y de entender tu verdad. Por tanto, versículo 14, por tanto,
Jehová veló sobre el mal, Jehová, el Dios Todopoderoso, veló sobre el mal. Esta gente merece maldición porque desobedecieron. Obediencia, bendición. Desobediencia, maldición. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en toda su obra que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Oración. Esto es una sola oración lo que estamos leyendo del profeta Daniel. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con tu mano poderosa. Aquí entra el clamor de Daniel. Y te hiciste renombre, el cual hoy tienes hoy. Hemos pecado, hemos cometido impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus pactos de justicia, apártase ahora tu ira, tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu alto monte, porque a causa de nuestro pecado y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos nuestros derramamientos, por todo nuestro dolor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tus siervos, sus ruegos, le pide al Dios Todopoderoso, óyeme Padre, estoy clamando, estamos pasándolas duro, fuerte, nos están sitiando, nos están pisando, nos están asediando, estamos sufriendo la maldición por haber desobedecido la palabra tuya, Padre. Versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído, oye, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones. Habían llevado palo el pueblo de Israel, sobre todo Jerusalén. Abre tus ojos y miras nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. No es que yo merezco que me des algo, ya no estamos hablando de misericordia. Cuando pensamos que nos merecemos que Dios haga algo por nosotros, no estamos hablando de misericordia, ni siquiera de justicia. Estamos hablando de Dios, acaso porque sí. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor. Hazlo, Padre, no tarde. Por amor de ti mismo, Dios mío. ¿Ves el clamor de este profeta, de este hombre del Señor? Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esto es del versículo 1 al 19. Hemos leído hasta ahora. Daniel lee las escrituras, estudia las escrituras, ora, se arrepiente, confiesa su pecado, el de él y el de su pueblo. La lectura que hizo Daniel en Jeremías le causa el fogonazo en el pecho y empieza a clamar al Señor. Daniel le pide, Dios, ya líbranos de tanto sufrimiento. ¿Hasta cuándo va a hacer esto? Es la pregunta dentro de la oración de Daniel. Daniel le pregunta, Dios, ¿hasta cuándo va a hacer esto? Ten misericordia. Aquí viene la muy conocida profecía de las 70 semanas. Pero esa profecía es dada por esta oración de Daniel, que está confesando y está pidiéndole al Señor que están asfixiados de tanta maldad que están viviendo. Maldad justificada por maldición. Daniel escribe esto, versículo 20. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea que no es una figura mitológica que vino con alas y resplandor de fuego, no es una figura mitológica que no se distinguía qué era. Él está distinguiendo que es un varón, escribe varón, Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, es un ángel llamado Gabriel, que se aparece en figura humana para que haya entendimiento del mensaje del Señor. Vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Esto es aproximadamente a las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, esto es lo que le dice el ángel Gabriel al profeta Daniel. Vean que no es una profecía que da el profeta, se la revela Dios Altísimo al profeta. El profeta lo que hace es escribirla luego. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, 2 puntos. Daniel,
ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, le dice el ángel Gabriel al profeta Daniel. Al principio de tus ruegos, cuando comenzamos a leer el capítulo, cuando estaba empezando Daniel a orar, al principio de tu ruego fue dada la orden. El único que ordena a los ángeles es el Señor Dios Santo Todopoderoso. Dios le da la orden a este ángel a que vaya a llevarle un mensaje al profeta. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¿Tú te imaginas que Dios te diga, tú eres muy amado? Tú eres muy amado. Que te lo manda a decir con un ángel, tú eres muy amado. A nosotros nos lo ha dicho. A cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Nos lo ha dicho directamente desde Cristo Jesús. Desde los labios, desde la obra redentora de Cristo Jesús. Estando Cristo Jesús en la cruz, nos mandó a decir eso con Cristo Jesús. Somos muy amados. Entiende pues la orden y entiende la visión. Cuando se da una visión, se da la capacidad, el Dios Todopoderoso, porque es soberano, da la capacidad a él, quien él quiere, de entender qué es lo que está sucediendo. Cuando nadie entiende, mi hermano, lastimosamente es una cuestión que es inventada por emociones humanas. No lo digo yo, lo dicen las escrituras. Cuando el ángel Gabriel le dice algo a este profeta, se lo dice inteligiblemente, en un dialecto que él lo entiende. No son balbuceos extraños, no son palabras repetitivas, no son cosas que el profeta no entiende, porque le dijo algo y yo no entendí. Y se fue el ángel y yo no entendí. Y me dijo un pocotón de cosas y no entendí. Lo entendió. Y dice que era en forma de hombre. Y le habló y le dio sabiduría del entendimiento de lo que estaba viendo. Le dice, entiende la visión. Empezamos con lo grueso. Recuerda que él estaba pidiendo respuesta. Daniel estaba pidiendo, Dios, ¿hasta cuándo va a hacer esto con mi pueblo que estamos sufriendo tanto? 70 semanas están determinadas. Lo que Dios determina se cumple porque se cumple. En lo que nos leía el hermano Elías, en la canción que estábamos cantando, Dios es fiel a sí mismo, a su palabra, por amor a su nombre. Y Él lo entiende y Él lo cumple. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esta es una profecía para el pueblo de Daniel, para Israel, para Jerusalén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para terminar, para acabar de una vez la prevaricación y poner fin al pecado, para erradicar lo que es la apostasía. Israel, recuerden que desde que Israel es Israel, estando en el monte Sinaí, Moisés se alejó un poquito y ya ellos estaban haciendo un becerro de oro. Desde ese momento ya había apostasía, ya desde ese momento había esa raíz de idolatría. Abandonaban al Dios Todopoderoso por un becerro de oro. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable de una vez y para siempre y sellar la visión, o sea que luego de esto no habrá más. Por eso que dice que toda profecía está hecha, no hay profecía nueva. Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, le está hablando. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar la Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y habrá 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, se la quitarán. Morirá. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, recuerdan que Jesucristo en Mateo 24 dice algo, dice, cuando venga la abominación desoladora, vendrá luego el fin. Es esto.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. ¿Entendimos? Si lo leímos así de pasada, no entendimos. A menos que lo leamos y hacemos algo que practicamos en el estudio, cuando uno quiere profundizar sobre un tema importante. Recuerde que estamos viendo la entrada triunfal de Jesucristo. Lo que allí se cumplió, lo que eso marca. ¿Cuál es la importancia de eso? Recuerden la lectura que hizo Elías y lo que canta la fidelidad de Dios. El cántico que hicimos hace ratito. El ángel se le aparece, texto del versículo 20 al 23. El ángel se le aparece en forma humana, aproximadamente a las 3 de la tarde. Le dice que es muy estimado por Dios y habla de forma entendible. Le da un mensaje que Daniel lo entiende. Cuando Dios habla, a lo largo de toda la escritura, cuando Dios habla de forma entendible. Cuando Dios permitió que este hermoso libro llegara a nuestras manos, es porque lo entendemos. Lo entendemos. Habla de forma entendible lo personal, lo que siempre digo, muchas veces se habla hay experiencias que personas hablan con entes, con ángeles, o personas que hablan en otros idiomas. Este es un ángel hablando con el profeta Daniel y lo entiende. No hubo balbuceo, fue en palabras humanas, lo entendió. Entendió el mensaje sobre todo, lo facultó para entender el mensaje del Señor. La respuesta, las 70 semanas. Versículo 24. ¿Qué dice el versículo? ¿Lo tiene ahí, Cecilia? No. Versículo 24. 70 semanas. Muy bien, ya va la cuenta ahí. 70 semanas. 70 semanas están determinadas ¿a quién? Dios. Las determinó Dios Todopoderoso. ¿Para quién? ¿O definido a quién? Recuerde que Daniel está pidiendo por su pueblo. En ese entonces los gentiles no lo hemos tomado en cuenta. No existía la posibilidad remota en la cabeza de los profetas de que esto ocurriría, lo que estamos viviendo hoy en día nosotros. Entonces, 70 semanas están determinadas ¿a quién? A los judíos, que son los Israel. Israel, Jerusalén, los judíos. ¿Correcto? Vamos bien. Vamos a desmenuzar estos versículos que son muy importantes. Son 70 semanas. Están determinadas para acabar con el sufrimiento. Es la respuesta a la oración de Daniel. Sobre tu pueblo Israel, para acabar con el pecado, para exterminar de una vez la apostasía, para que se acabe todo el pecado de una vez y para siempre. Traer una justicia verdadera, no justicia humana, y ungir al santo de los santos. 70 semanas. ¿Desde cuándo? Dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, habrán ¿cuántas? 7 semanas y 2 semanas. ¿Desde cuándo? Desde la orden. ¿Quién da la orden? ¿En qué momento se da la orden? Hemos leído antes o no. Dijo algo, creo, ¿no? ¿Sí? Nehemías. ¿Suena Nehemías? Nehemías, en el libro de Nehemías sale cuando se emitió esa orden. ¿Desde cuándo? La orden para restaurar el templo por medio de Babilonia, destruido por el imperio babilónico. Son 7 semanas y 62 semanas. Estos son semanas de años, que son 7 años, calculadora, 70 por 7. 70 por 7, diría. ¿Sale? No. Sí. Sí. Son 490 años.
En la profecía que le está entregando el ángel, le está diciendo el profeta Daniel, en 490 años se acaba esto, se acaba el show, se acaba la jugadera con el Dios Santo y se acaba, no pienso permitir más que andan en pos de ídolos y haciéndolo ídolo de su corazón, y en 490 años se acaba esto. Y derramaré, hace alusión, mejor dicho, al capítulo 16 de Apocalipsis, cuando dice que se derramarán las copas de la ira del Señor. En 490 años se acaba. Acabo definitivamente con el pecado. Versículo 26 habla de la muerte de Cristo y la destrucción del templo por el imperio romano, luego de Cristo. Vamos a ver un poquitico más ordenado ahora. Después le dice que habrá una semana más que nos habla del nuevo orden mundial. No hemos llegado hasta ahí. Por eso es que dice que la llegada de Cristo está inminente, porque están sucediendo cosas, que se están alineando cosas. Que habrá un falso profeta. Habla de la abominación desoladora hasta la consumación final de lo que está determinado a ocurrir. Mire, el Señor no tiene plan B. La gente pensamos en nuestra inocencia, muchas veces en nuestras emociones humanas, en que Dios anda resolviendo las cosas sobre la marcha. Lo que determinó el Señor Altísimo en la eternidad pasada, eso va a ocurrir. Y ocurre puntualmente. Tiempo determinado. Retomamos aquí. Tiempo determinado, 70 semanas. 490 años. Empieza con la reconstrucción y la edificación cuando emiten la orden, dice el versículo. Esto es Nehemías 2, del 1 al 8. Empieza en Nehemías 2, del 1 al 8. Se emite esa orden en ese momento. Y pasan, dice el versículo, 7 semanas. Ahora hacemos el recuento. Y luego habla de 62 semanas. ¿Tiene por ahí el capítulo? ¿Quién lo está siguiendo? Nadie. Sabe pues y entiende, versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, Nehemías 2, 1 al 8, pasarán 7 y luego 62 semanas para volver a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En 7 semanas, que son ¿cuántos años? 7 por 7, 49. Estamos descontando los 490. Luego dice que pasarán 62 semanas, que son 400. Calculadora, Elías. Calculadora. ¿Cuánto suma esto? Suma con la calculadora. No. Esto más esto. No. 483. ¿Cuánto falta para 90? Para los 490. Nos está faltando una semana, ¿verdad? Nos están faltando 7 años. Muy buena la cuenta mental. Después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías. ¿Qué sucedió en el Domingo de Ramos? Lo que estamos celebrando hoy. Entrada triunfal. Entra el Mesías por la puerta del oriente. En ese tiempo le quitarán la vida al Mesías. Domingo de Ramos. La importancia de la entrada triunfal hasta este momento es que todo se cumplió milimétricamente exacto como el Señor lo dijo cientos de años antes que sucedió. Decía lo que leía Elías: el Señor es fiel y lo que dice lo cumple. Si Él dice que te ama, te amó y punto y final. Si Él dice que tendrás vida eterna, la tendrá. Punto final.
Y si él dice que pondrá punto final al pecado y lo exterminará por toda la eternidad, y de que vendrá la abominación desoladora, vendrá. Recuerde que esta revelación que le hace el Señor al profeta Daniel por medio de este ángel, el profeta Daniel está pidiendo por su pueblo. Él jamás se imaginaba lo que iba a suceder luego de la muerte del Mesías. Hasta este punto, Dios, hasta este punto, a este punto le están faltando 7 semanas. ¿Qué es lo que pasa? En la mente del judío, ese reloj nunca se detuvo. Pero como Dios es soberano, nuestro Dios todopoderoso, misericordioso, majestuoso, santo y soberano, Él es soberano y no le debe explicaciones a nadie. Y las decisiones las tomó Él desde antes de la eternidad. Él detuvo, stop a este cronómetro. Frenamos ahí esa profecía de las 70 semanas. Nos están faltando 7. Sorpresa, sorpresa, lo que decimos. Aquí hubo una, dice Efesios 5, creo, ya lo vamos a buscar. Misterio. Sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Jamás ningún profeta, ni el mismo Daniel, pensó en la era de la iglesia. Esto no fue, usted ve nombrar la iglesia en el Antiguo Testamento, en ningún lado. Sorpresa aquí. La era de la iglesia, lo que estamos viviendo. El Señor Todopoderoso detiene el cronómetro de esas 70 semanas y entra la era de la iglesia. Es nuestra era, es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Era, Elías, el tiempo. Aquí activó este reloj, activó este cronómetro de la era de la iglesia que nadie sabe hasta cuándo va a durar. El Señor es soberano y Él decide hasta cuándo dura este cronómetro activo para reactivar este otro. Han transcurrido 483 años, 69 semanas de estas 70. Faltan 7 años. El 7 en las escrituras tiene un significado, que es un tiempo perfecto. Solamente Dios sabe la perfección de su perfección y Él es soberano y Él dirá hasta cuándo es eso. Dice una porción de las escrituras que ni la hora, el mismo Jesucristo lo dijo, la hora nadie la sabe, solamente el Padre sabe eso. Los tiempos de Dios son perfectos. El 7 es perfección, es completo, es plenitud. Él sabrá en qué momento arranca ese tiempo. Hay indicios, hay señales, indicios por profecías cuándo puede ser que se reactive este cronómetro de estos 7 años. Pero por ahora estamos en el misterio de la iglesia. Nuestra era, nuestro tiempo, fuimos nosotros injertados, dice la Biblia, por amor a su nombre, no porque nosotros lo merecíamos. Dice Efesios 5:32. Vamos a buscarlo. Efesios 5:32 dice: grande es este misterio respecto a Cristo y la iglesia. Nadie sabía de eso. Eso fue una revelación en el Nuevo Testamento, que nadie se esperaba eso. Antiguamente, lo dijimos un poco someramente en la clase pasada, muy por encima. Se hablaba de los judíos y ya, los gentiles no estaban incluidos en eso. Era solamente para el pueblo. Era solamente para los judíos.
Eran ellos y ya. Nosotros somos injertos, somos adoptados, somos injertados a la raíz de David. ¿Qué nos dice la entrada triunfal? En resumidas cuentas, porque estamos viendo la importancia y la aplicación a nuestras vidas de la entrada triunfal. ¿Qué nos dice la entrada triunfal? Que esta profecía se cumplió. ¿Cuál es la garantía que se cumpla toda de ahí para adelante? La garantía es primeramente la palabra de Dios, que Él es garantía de sí mismo. Y segundo, que ya todo lo de ahí para atrás ocurrió. El versículo dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál es el pueblo del príncipe? ¿Cuál fue el imperio que entró a Jerusalén 70 años después de Cristo y acabó con el templo ese que se reconstruyó? El Imperio Romano. El Imperio Romano acabó con el templo. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe de que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Luego de ahí para adelante, mira, hace poco fuimos para Roma y no me gusta hablar de cosas personales, pero es impresionante tú ver la historia y tú entenderla ahí en el sitio. Cuando se viene abajo el Imperio Romano, que en nombre Imperio Romano se acabó, pero todo eso quedó, sus tentáculos quedaron ahí. Ni hablar de la Iglesia Católica Romana, todo eso quedó allí. Y dice que hasta el final de la guerra durará eso. Entrada triunfal de Jesucristo sella esa profecía. Tiene el sello del Dios mismo. Y con la entrada triunfal de Jesucristo se cumplen exactamente 334 años para hacer las 69 semanas, que son 483 años en total. Están faltando 7 años. Estamos en la era de la iglesia. Por misericordia. Esto es el significado de la entrada triunfal, es que se sella con la, dice, ungir al santo de los santos, que se le quitará la vida. La entrada triunfal nos confirma, nos reafirma, debería darnos paz, tranquilidad, gozo, regocijo. ¿De qué? De que Dios es fiel y que cumple su palabra. Dios es fiel, cumple su palabra, cumple su misericordia a través de gracia. Provee a Cristo, por el cual somos hechos hijos de Él. Ya entramos al reino. Antes estábamos fuera, no había posibilidad alguna. Dios, por su soberanía, detiene este tiempo, le da, entra la era de la iglesia, entramos nosotros por gracia, por la obra de Cristo, su vida, su obediencia perfecta, su sacrificio perfecto, y lo que sella la obra completa de la redención nuestra es la resurrección de Cristo. Porque hay validación en esa muerte perfecta, de ese Cordero perfecto. Provee a Cristo y nos da entrada al reino celestial. Ahora somos hechos hijos del Dios Altísimo, por efecto legal, como dice Romano, como dice en Primera de Juan. Por eso es que decimos que a Él se debe toda la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Que nosotros no aportamos nada a la salvación, que ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento sabían que esto iba a suceder. Y Dios, en su soberanía, detiene este reloj en la entrada triunfal de Cristo Jesús. Se cumple, se sella la profecía en su muerte, en la unción de santo del santo de los santos del Señor, que su nombre está sobre todo nombre, y nos da a nosotros entrada al reino celestial a través de su muerte en la cruz. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Decíamos en la clase pasada, el estudio pasado, obras de obediencia.
en agradecimiento. Obra que debemos hacer no por cumplir un requisito, sino que hay cambios en nuestras vidas. Obra de obediencia en respuesta a su misericordia. Hay quienes lamentablemente se desesperan y se enfocan en este último cierre y no aprovechan la era de la iglesia para agradar al Señor. Y no aprovechan la era de la iglesia para predicar que la iglesia es consecuencia de la crucifixión de Cristo Jesús. Y andan buscando otras cosas terrenales. Lamentablemente así. Nosotros, por obediencia, insisto una vez más, porque este es el llamado, en agradecimiento a esa obra de la cruz, hacemos obras de obediencia. Y le damos toda la gloria de nuestra salvación a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que por su misericordia y su bondad, en su soberanía, detiene esta profecía en este punto para darnos a nosotros entrada en la era de la iglesia a ser hechos miembros de la realeza en los cielos. Amén. Amado Padre Celestial Dios, nuevamente te damos gracias, poderoso Rey eterno, por tu misericordia, mi Señor. Duraremos una eternidad en los cielos, Padre, glorificándote, mi Señor, y tratando de entender ese gran amor que tú nos tienes, tu fidelidad, tu benignidad y tu bondad para con nosotros. Trataremos de entender, mi Señor, por qué lo hiciste. Entregar al Santo por nosotros. Soberano Rey eterno, te pedimos perdón por nuestro pecado. Reconocemos nuestro pecado, mi Señor. Reconocemos que tú eres Dios poderoso eterno. Y reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer, mi Señor. Gracias, Padre, por proveer a Cristo Jesús como sustituto nuestro en la cruz. Gracias por depositar en nosotros tu Espíritu Santo, que nos habilita y nos fortalece día a día. Te pedimos, poderoso Dios Altísimo, que sea tu Espíritu Santo y para tu gloria, renovando nuestras fuerzas físicas, mentales y espirituales día a día, mi Señor. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.